El cólera llegó a Europa en oleadas desde 1830, una enfermedad rápida, misteriosa y mortal, que se desplazaba por los mapas con la implacabilidad de las tormentas. Era invisible, imparable, y convertía los barrios en cementerios silenciosos. Sin embargo, el miedo no provenía solo del contagio. La desconfianza hacia médicos y autoridades encendió disturbios en ciudades enteras. Aquel enemigo, silencioso y esquivo, no solo desafiaba los cuerpos, sino también las certezas y los órdenes establecidos. Las campanas de las iglesias repicaban, anunciando no solo nuevas víctimas, sino la inminencia del pánico. Un humo denso flotaba en las calles desiertas, mientras el eco de los pasos huía de plazas y mercados. La vida cotidiana se desmoronaba ante la amenaza inexplicable. El cólera no solo mataba, arrasaba con la confianza, la convivencia y la esperanza. El origen del cólera se encontraba a miles de kilómetros, en las orillas cálidas del delta del Ganges, en la India. Allí era un visitante conocido, pero en Europa era una pesadilla desconocida. Barcos de vapor, símbolo del progreso y la modernidad, se convirtieron sin querer en los mensajeros de la muerte. Sus chimeneas humeantes anunciaban la llegada de viajeros, de mercancías y, con ellos, de la plaga. Los puertos se transformaban en puertas de entrada al desastre. Los viajeros bajaban de las naves con el rostro fatigado, arrastrando el cansancio de largas travesías, sin saber que algunos traían consigo el germen invisible. El cólera mataba en cuestión de horas. Los síntomas eran brutales: vómitos incesantes, diarreas líquidas y una deshidratación tan rápida que la piel se arrugaba sobre los huesos, los ojos se hundían y el pulso se volvía imperceptible. Los médicos de la época, impotentes, solo podían observar cómo los pacientes se deslizaban en un abismo de sufrimiento. En las salas de hospital, los enfermos desfallecían mientras los doctores buscaban explicaciones. No sabían cómo se propagaba. Algunos culpaban al aire viciado, a los miasmas, otros a la suciedad y la pobreza. Sin embargo, ni la ciencia ni la caridad proporcionaban respuestas ni consuelo. Las ilustraciones médicas de la época muestran cuerpos retorcidos, semblantes desencajados, la agonía convertida en arte macabro. El horror era visible, pero la causa, un enigma. La incertidumbre era el caldo de cultivo perfecto para la desconfianza. Sin certezas científicas, los rumores crecían como la propia epidemia. Pronto se decía que los médicos mataban pacientes, que los hospitales eran trampas de muerte, que los gobiernos querían eliminar a los pobres y a los indeseables. Las ventanas de los hospitales eran observadas con recelo. Bastaba que una persona no regresara para que la multitud asumiera lo peor. El hospital, lejos de ser refugio, representaba control y represión. Para muchos, era el último lugar a donde acudir. Los periódicos alimentaban el miedo. Caricaturas y panfletos representaban a los médicos como envenenadores, con frascos misteriosos y sonrisas siniestras. Las historias de enfermos llevados a la fuerza y desaparecidos sin rastros circulaban de boca en boca. Las autoridades, temiendo el caos, desplegaban soldados y policías, pero eso solo reforzaba la idea de una conspiración. La epidemia se volvía así una cuestión política, una lucha de clases, una guerra por el control de la vida y de la muerte. En el verano de 1831, San Petersburgo, la majestuosa capital del Imperio ruso, se sumió en el caos. El frío de la ciudad era incapaz de frenar la furia de la peste. Las noticias de muertes repentinas y hospitales abarrotados encendieron la paranoia. El 22 de junio, la tensión estalló. Multitudes enardecidas se congregaron frente a los hospitales. Se acusaba a los médicos de envenenar pozos y asesinar enfermos. Los rumores se convertían en gritos. ¡Nos matan! ¡Nos quieren exterminar! La multitud, armada de piedras y palos, avanzó hacia los hospitales, destrozando ventanas, derribando puertas. En medio del tumulto, un médico cayó al suelo, rodeado de personas que veían en él al enemigo.
Los hospitales, lugares de alivio y esperanza, se convirtieron en escenarios de linchamientos y violencia. Más de 500 personas murieron en los disturbios. El zar respondió con represión militar brutal. Las tropas dispararon al aire, las calles se llenaron de heridos y muertos. La ciudad quedó marcada por el miedo. Miedo al cólera, miedo a los médicos, miedo al propio vecino. La ola de pánico cruzó fronteras y llegó a Inglaterra, donde la industrialización había transformado radicalmente la vida urbana. Liverpool, en 1832, era un hervidero de fábricas, barcos y pobreza. Barrios enteros vivían hacinados, sin agua limpia ni aire puro. Para los pobres, el cólera no era solo una enfermedad, era una conspiración de los ricos para deshacerse de quienes sobraban. En los muelles, los irlandeses descargaban carbón mientras los rumores recorrían el aire. Los médicos roban cuerpos para disecciones. La creencia en los Resurrection Men, ladrones de tumbas que vendían cadáveres a las facultades de medicina, estaba muy viva. Los hospitales eran vistos como centros de tráfico de cuerpos, no de curación. Cuando el hospital de Brownlow Hill fue atacado por turbas, médicos y enfermeras tuvieron que huir para salvar la vida. Las piedras y los insultos llovieron sobre el edificio. Las autoridades, impotentes, apenas lograron contener la furia popular. Los periódicos recogían historias de tumbas saqueadas, de cadáveres desaparecidos, de familias que velaban a sus muertos con armas en la mano para evitar el robo. El cólera, así, no solo atacaba los cuerpos, sino las instituciones. Los mapas de Europa se cubrían de manchas azules y rojas, indicios de nuevas oleadas. Los titulares de los periódicos anunciaban la llegada de la muerte a cada puerto, a cada ciudad. Las caricaturas ridiculizaban a los médicos, los mostraban como verdugos. Para muchos, la epidemia era la prueba última del abandono por parte de los poderosos. La desconfianza no era un simple rumor, era la expresión de una herida profunda, de la certeza de que el Estado no protegía, sino que, en el mejor de los casos, ignoraba y en el peor, sacrificaba. En este escenario de desconfianza y sufrimiento, algunos buscaron respuestas. John Snow, un médico inglés, se negó a aceptar las explicaciones tradicionales. Investigó los brotes en Londres y demostró que el cólera se transmitía por el agua. Con su famoso mapa de Broad Street, señaló el origen de la epidemia en una bomba de agua contaminada. Así nacía la epidemiología moderna, una nueva ciencia capaz de rastrear y combatir las enfermedades. Las obras de alcantarillado y la provisión de agua potable se convirtieron en las armas definitivas contra la plaga. El legado del cólera fue una transformación profunda. La medicina dejó de ser un arte misterioso para convertirse en una disciplina basada en la observación y la estadística. Los gobiernos, presionados por el miedo y la furia popular, invirtieron en salud pública. La confianza, sin embargo, tardó mucho más en recuperarse. Las cicatrices de los disturbios, las acusaciones y las muertes injustas permanecieron abiertas durante generaciones. Las pandemias de hoy repiten los ecos del pasado. El virus se combate con ciencia, pero también con confianza. Mascarillas, cuarentenas, vacunas. Todas las armas modernas son inútiles si no existe un mínimo de fe en las instituciones, en la palabra de los médicos, en la solidaridad entre vecinos. El miedo puede matar tanto como la enfermedad. Los disturbios de San Petersburgo y Liverpool revelan una verdad incómoda. Sin confianza, la medicina pierde su poder. Frente a la plaga, el arma más fuerte no es la represión, sino la comprensión. En las calles del siglo XIX, el cólera fue una prueba brutal para el espíritu humano. Las campanas de las iglesias dejaron de sonar, las plazas se vaciaron, el humo cubrió la ciudad. Pero al final, una vela encendida resistió la oscuridad. La llama vacilante de la confianza, de la búsqueda de la verdad, logró sobrevivir a la tormenta. Y aunque el silencio se imponga, la memoria de esas luchas nos recuerda que, frente al miedo, solo la comprensión puede devolvernos la vida.